6 escalofriantes relatos de terror en carreteras, secretos malditos revelados y misterios ocultos. Las noches en el pequeño pueblo de Santiago de la Cruz eran tranquilas, pero Javier sabía que esa paz era solo un espejismo. A sus 28 años, recorría cada calle como un repartidor de pizzas con la esperanza de que nada perturbara la monotonía. Sin embargo, un miedo indescriptible se cernía sobre el pueblo. Familias desaparecían en la carretera 200, un camino que antes había sido sinónimo de aventura y viajes felices. Ahora, todos temían cruzarlo al caer la noche. Aquellos horribles relatos de desapariciones comenzaban a convertirse en un eco constante en las conversaciones cotidianas, alimentando el terror colectivo. El primer escalofrío lo sintió al entregarle una pizza a su vecino, don Ramón. La puerta se abrió lentamente y, al hacerlo, notó algo extraño. Una antigua fotografía enmarcada de la familia de don Ramón, con sonrisas congeladas en el tiempo. Justo al lado, una leyenda descolorida que hablaba de un espectro, la llorona de la carretera, que cazaba a los desprevenidos. Javier sintió un sudor frío recorrer su espalda. ¿Era posible que esas historias de terror fueran más que simples advertencias? La curiosidad le abrazaba por dentro, pero no se atrevía a preguntar más. Ese mismo día, mientras entregaba pizzas, empezó a notar cosas raras. Ventanillas de autos que parecían seguirlo con miradas vacías y luces que parpadeaban, como si la misma carretera le advirtiera. Se repetía que los lugares tranquilos pueden esconder horror, y Javier, aunque se reía para no preocuparse, comenzaba a sentir que algo lo acechaba. El corazón le latía desbocado cada vez que pasaba por las zonas donde habían desaparecido las familias. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La noche siguiente, mientras entregaba una pizza a una familia que había llegado de visita, el aire se volvió helado. Notó que la casa estaba tan callada que podía oír sus propios latidos resonar en sus oídos. A 1 metro de la puerta, un grito desgarrador rasgó el silencio. Javier se quedó paralizado. Se asomó, temiendo lo peor. La familia había desaparecido, dejando atrás solo su risa vacía. Acto seguido, la policía llegó con gestos de preocupación. Pero Javier notó en sus miradas algo más, una complicidad oscura. ¿Cómo era posible que no hicieran nada para proteger a los suyos? Confundido, decidió buscar respuestas y encontró al anciano del pueblo que, con voz temblorosa, reveló secretos que podrían cambiar la historia del pueblo para siempre. Cada palabra caló hondo, hurgando en el alma de Javier, y entonces, la luna llena se alzó detrás de las nubes, iluminando la carretera 200. Cada sombra parecía cobrar vida. Con el corazón latiendo fuertemente, Javier se preparó para enfrentarse no solo al terror de la carretera, sino a los secretos familiares que llevaban tiempo ocultos. El viento gélido susurró advertencias que parecían cobrar sentido. A veces, la verdad puede ser más aterradora que el mismo terror, pero antes de que pudiera asimilar ese pensamiento, un grito resonó desgarradoramente a su izquierda, parando su corazón en seco. ¿Logrará Javier descubrir la verdad sin sucumbir a la oscuridad que lo acecha? La luna brillaba intensamente mientras Javier se adentraba en la carretera 200. Cada paso que daba era como un eco de sus propios temores, resonando en la quietud de la noche. Recordaba aquellas historias sobre las familias desaparecidas, la llorona y los rumores que nunca parecían tener un final satisfactorio. El aire era denso, incluso el viento se sentía pesado, como si la misma noche lo estuviera vigilando. Sintió que alguien lo observaba. Se dio vuelta, pero no había nada, solo sombras jugando entre los árboles. Sin embargo, el escalofrío en su espalda persistía. Con cada minuto que pasaba, la sensación de ser observado se intensificaba. La carretera, antes llena de luces y risas, ahora parecía un túnel de desesperación. De repente, escuchó un susurro, apenas audible, pero claro como el cristal: Javier.
Su sangre se heló. La voz sonaba familiar, casi como la de su madre, aunque sabía que era imposible. Se acercó más a la fuente del sonido, que emanaba de un coche estacionado a la orilla de la carretera. Sus faros estaban apagados, pero la puerta del pasajero se movía ligeramente, como si alguien estuviera intentando salir. No te acerques, pensó, pero sus pies parecían moverse por su cuenta. Cuando estuvo a un par de pasos, todo se detuvo, un grito desgarrador surgió del interior del vehículo. Un grito de mujer, agónico y lleno de desesperación. Javier retrocedió, pero al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que la carretera que conocía no estaba ahí. Había desaparecido, cambiando el paisaje familiar en un oscuro laberinto. Desesperado, se dio la vuelta y corrió por el borde de la carretera. Las sombras parecían alargarse, engulléndolo con cada carrera. Más gritos, más ecos de dolor. Se preguntaba si había algo en la carretera, algún ser maligno que se alimentaba de su miedo. Las leyendas del pueblo cobraban vida, y él, atrapado en un cuento de terror, era el protagonista. Mientras corría, el frío se apoderó de su cuerpo. De repente, se topó con una figura frente a él, un hombre mayor, con ojos apagados y una expresión que combinaba tristeza y furia. Era don Ramón. Tú no debiste venir aquí, dijo el anciano en un susurro, su voz resonando como un eco escalofriante en la noche. No se puede escapar. Nunca se puede escapar. Don Ramón, ¿qué está pasando? Las familias, los gritos. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó Javier, incapaz de contener su pánico. Los atrapados de la carretera no quieren que te vayas, Javier. No puedes dejar este lugar. Estás marcado, respondió el anciano, gesticulando frenéticamente. La Llorona busca a aquellos que tienen un vínculo con el dolor. Y tú eres uno de ellos. Javier sintió que su corazón se detenía. Recuerdos de su infancia venían a su mente, su madre llorando, su hermano desaparecido en la carretera. ¿Era eso lo que significaba la advertencia? En ese momento, escuchó el acero de un lamento a lo lejos, una voz que parecía llamar su nombre. Javier, ven. El terror lo paralizaba, pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. Si encontraba la verdad, tal vez pudiera salvarse. Pero, al mismo tiempo, un pensamiento inquietante invadió su mente. ¿Qué pasaría si descubrir la verdad significa enfrentarse a su peor miedo? Todo pasó en un susurro. La carretera crujió bajo sus pies. Las luces de unos coches se encendieron a lo lejos, pero no eran vehículos. Eran sombras, sombras que se acercaban rápidamente, formando una figura espectral que parecía estar esperándolo. Javier respiró hondo, sabiendo que debía elegir, seguir adelante o intentar desvanecerse en la oscuridad que lo rodeaba. Sin tiempo para decidir, un destello de luz lo cegó por un segundo. Cuando pudo ver de nuevo, la carretera estaba completamente vacía. Pero allí, en el aire, resonaba la misma pregunta aterradora: ¿estás listo para enfrentar la verdad o correrás hacia el abismo? La luna se nubló de repente, sumiendo todo en una oscura penumbra. Su mente luchaba por encontrar respuestas, pero el peligro se cernía cada vez más cerca. ¿Qué secreto estaba a punto de descubrir? ¿O habría algo que nunca debería haber revelado? La negrura envolvía la carretera como un manto espeso. Javier temblaba, sin saber si regresar a donde estaba don Ramón o avanzar hacia lo desconocido. Las sombras en el ambiente se movían como si tuvieran vida propia, y el frío comenzó a calar en su pecho, un recordatorio escalofriante de que no estaba solo. Esa sensación de ser observado jamás había abandonado su lado. Con cada paso que daba, el eco del grito se volvía más fuerte, hasta que se convirtió en un murmullo constante. Javier, ven, la voz resonaba en su mente como un canto hipnótico, invitándolo a ceder. Por un momento, reconsideró la advertencia del anciano. Nadie podía salvarlo si se rendía, cierto. Decidido, dio un paso adelante, y el suelo tembló bajo sus pies. Un escalofrío le recorrió la espalda y sus manos comenzaron a temblar. El aire, antes denso, ahora era casi irrespirable. Sintió que algo se movía detrás de él, y al girar, vio una figura difusa entre los árboles. Pálida, con cabellos largos y desordenados. Era una mujer. Al ver su rostro, los ojos de Javier se agrandaron. No había duda,
era la imagen de la madre que había perdido. Mamá, su voz salió apenas como un susurro, inerte, temerosa. La imagen de su madre lo miraba fijamente, una expresión de tristeza llenaba su rostro, pero sus labios no se movían. El lamento resonaba, ahora más fuerte y doloroso, como si el propio viento lo empujara hacia ella, las sombras alrededor parecían bailar y convulsionar. Javier sintió que las manos de ella lo tocaban, una caricia fría que lo paralizaba. Javier, ven, aquí estoy. Su voz, ahora nítida, lo atormentaba. Él quería avanzar, pero el recuerdo de aquellas noches solitarias sin su madre lo frenaba. ¿Era realmente su madre o un engaño de la Llorona? Deja de llamarlo, gritó don Ramón, emergiendo de la penumbra. El anciano avanzó rápido, su figura destacándose contra la oscuridad. No puedes confiar en ella. Lo que ves no es lo que parece. Ayúdanos a sobrevivir, Javier. El viento arremetió con fuerza, y la imagen de su madre se desvaneció en una ráfaga. El grito de desespero en sus almas se unió al viento, compartiendo el aire. Javier, confundido y aterrado, miró a don Ramón, quien parecía debilitado por el encuentro. Estás cerca de descubrir la verdad, pero es un camino lleno de dolor. Si continúas, enfrentarás el horror que ha consumido a aquellos que caminaron por esta carretera, advirtió el anciano, su voz temblorosa pero firme. Tus miedos son tus peores enemigos. No te dejes engañar por las sombras. Javier sintió un sudor frío recorrer su frente. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz crujió con el temor. Busca la luz en el bosque, pero no mires atrás. Sigue el eco de los que han sufrido. La verdad está oculta entre los árboles, donde los secretos de la carretera son revelados, pero cuidado con la Llorona. Mientras decía esto, un grito desgarrador resonó una vez más, ahora más cerca. La desesperación invadió a Javier, cuya lucha entre el deseo de descubrir la verdad y su instinto de supervivencia crecía. La luz del bosque parecía llamarlo, tentándolo a avanzar, pero el eco del lamento incesante también lo arrastraba hacia el abismo. Correr hacia la verdad o ser devorado por la mentira, pensó para sí mismo, sin tiempo para decidir, tomó una respiración profunda y comenzó a correr, en dirección al bosque, mientras el grito resonante aumentaba en intensidad, transformándose en un coro de lamentos. Dentro de su mente, una única pregunta ardía: ¿quién regresará de este lugar infernal? La luna, más blanca que nunca, observaba la escena, testigo silenciosa de un destino del que nadie podía escapar. Al avanzar hacia el oscuro corazón del bosque, el aire se volvió frío y denso, y el murmullo de las sombras comenzó a cobrar vida. Las ramas crujieron, y con cada paso, un pensamiento retumbaba: ¿qué horror espera al final de este camino? Javier corrió sin mirar atrás, su corazón latía como un tambor desquiciado. Las sombras lo seguían, formando una danza macabra entre los árboles, mientras el eco de los lamentos se intensificaba, convirtiéndose en un coro escalofriante. No puedo dudar, no puedo mirar atrás, se repetía una y otra vez, como un mantra que intentaba calmar su mente. Las luces del bosque titilaban aquí y allá, como si se escondieran de él. Se sentía atrapado, como un ratón en un laberinto, buscando la salida entre paredes de oscuridad. Cada vez que la brisa ululaba entre las ramas, susurraba palabras que parecían amenazarlo. Javier. No te alejes. Ven aquí. La voz era suave y terrorífica, un eco tan familiar. Se detuvo un momento, el aire helado lo envolvía. ¿Era la voz de su madre de nuevo? No debes escucharla. Sigue adelante, gritó don Ramón, apareciendo de repente a su lado. Tenía el rostro cansado, como si la negrura de aquella noche estuviera consumiendo su vitalidad. La verdad está cerca, pero susurros traicioneros intentan desviarte. Sin tiempo para contestar, Javier se lanzó a correr otra vez. Los relámpagos comenzaron a iluminar el cielo, y pudo ver que los árboles, antes imponentes y silenciosos, estaban llenos de figuras espectrales. Los rostros aparecían y desaparecían en un instante, cada uno gritando en agonía, cada uno intentando llamar su atención. Sin embargo, lo que lo inquietó más fue el reflejo de sus propios ojos al mirarse en el agua estancada de una charca cercana. Su rostro era un retrato de terror y desesperación. De pronto, el ambiente se volvió más pesado.
Una presión invisible comenzó a aplastarlo. Un grito desgarrador provenía del corazón del bosque, resonando, envolviendo todo a su alrededor. Ayuda, parecía ser el último aliento de muchos. Javier llevó sus manos a su cabeza, los pensamientos se agolpaban en su mente. ¿Cuántas almas habían perecido aquí? ¿Cuántas vidas se habrían perdido en su búsqueda de la verdad? Las sombras se arremolinaron a su alrededor, creando un vórtice que lo atraía hacia el centro de la oscuridad. ¿Ese es el camino hacia la luz?, se preguntó, pero en su intestino un instinto primitivo chillaba que no debía permitir que los misterios llegaran a acercársele. No. No te acerques, gritó don Ramón, ahora corriendo a su lado. Pero su voz se ahogó en medio de un nuevo grito que hizo temblar la tierra bajo ellos. Un ser se mostró por un instante, emergiendo desde la oscuridad del bosque. Su rostro era una mezcla de tristeza y furia, con ojos que ardían como brasas. El aroma a muerte impregnaba el aire. Aléjate de ella, Javier. La voz del anciano resonaba con toda su fuerza, mientras las figuras sombrías se inclinaban y caían como si la presencia del ser les causara terror. Pero Javier estaba paralizado. No podía avanzar, no podía huir. Era como si una red invisible lo mantenía anclado. Tienes que elegir, Javier, rugió don Ramón, su voz repleto de desesperación. La verdad o la eterna condenación. Javier sintió que el suelo temblaba una vez más. El ser avanzaba hacia él, y en un acto de pura desesperación, alzó una mano hacia el espectro, intentando decir algo, ahogado por el miedo y la confusión. Una pregunta brotó de su garganta, un grito ahogado de terror: ¿qué quieres de mí? La sombra se detuvo, y el silencio se adueñó del bosque. Al ver la mirada penetrante del ser, pudo oír un sutil susurro en su mente. Ven, Javier, soy tu salvación, y en ese instante, una oscura incertidumbre inundó su ser. La verdad nunca se había sentido tan aterradora. ¿Es la salvación o solo otra trampa más?, pensó con horror, a medida que la sombra se acercaba, el eco de las almas que habían muerto allí rodeó su mente. La única pregunta que resonaba era: ¿qué elegirás, vivir en la oscuridad o perder tu luz para siempre? Las luces del bosque comenzaron a desvanecerse, y cuando apenas quedaba una brizna de esperanza, su camino se bloqueó. Él debía tomar una decisión, y el tiempo se esfumaba. ¿Qué pasaría si ninguna elección fuera correcta? Con el horror palpitando en sus venas, solo podía prepararse para lo peor. Javier estaba paralizado, la sombra a unos metros de él, cada vez más cercana. Su corazón retumbaba como un tambor enloquecido, el sudor frío le empapaba la frente. El ser ante él no solo era una figura de horror, era una manifestación del horror mismo, un eco de todos sus temores reunidos en un solo cuerpo. ¿Eres tú quien me llama?, preguntó Javier, sintiéndose una marioneta en manos de fuerzas desconocidas. La respuesta llegó en forma de un susurro que resonó en su mente: soy lo que has venido a buscar. Pero a medida que esas palabras retumbaban dentro de él, algo se agazapaba en su interior, un grito ahogado que le decía que esa forma de salvación era una trampa mortal. El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los árboles temblaban, y cada hoja arrastrada por el viento sonaba como una risa burlona. Don Ramón gritó de nuevo: no te dejes engañar. No es ella, Javier. Corre. Pero algo en el aire comenzó a cambiar. El campo de batalla ya no era solo el bosque, sino también su mente. Las dudas se hacían más intensas y pesadas como cadenas que lo ataban al suelo. Javier, luchando contra la desesperación, dio un paso atrás. La sombra se detuvo, como si su movimiento fuera un desencadenante, y lo miró fijamente. ¿Acaso no quieres saber la verdad sobre tu madre? Los ojos del ser sostenían un tortuoso conocimiento, un destello de su vida brillando en la oscuridad. Javier sintió que el tiempo se detenía. La imagen de su madre, cálida y amorosa, lo envolvía, pero entonces la cara de las almas perdidas comenzó a entrelazarse con la suya, distorsionando aquella imagen de ternura. No, gritó Javier, rompiendo la conexión. Su mente era un campo de batalla, y en ese momento, comprendió que el espectro no solo representaba a su madre, sino a todas las almas atrapadas, esperando liberación.
Desesperado por liberarse de esa opresión, cerró sus ojos con fuerza y comenzó a correr. El eco de los pasos detrás de él se intensificó. ¿Cuántas eran esas almas? ¿Cuántas habían sido engañadas antes que él? La oscuridad parecía consumirlo, pero algo surgió en su interior, una chispa de esperanza. Don Ramón, aún con él, gritaba instrucciones mientras atravesaban el bosque, el eco de la voz familiar trataba de guiarlo. Debemos encontrar el altar, allí está la clave, exclamó el anciano. Javier no sabía qué altar, pero siguió corriendo. La presión en su pecho aumentaba. Las figuras espectrales intentaban detenerlo, sus rostros se acercaban y retrocedían, sus gritos sombríos reverberaban en sus oídos, mientras atravesaban la maleza, algo llamó su atención en el suelo. Una piedra brillaba tenuemente. Era un amuleto, un pequeño objeto que parecía pertenecer a aquel lugar maldito. Se detuvo por un instante, su mirada atrapada en el brillo. Recógelo, ordenó don Ramón, pero ya era tarde. Algo lo había visto de repente, el suelo tembló, y una sombra titánica emergió del suelo. ¿Por qué huyes, Javier? La verdad está ante ti, resonó una voz profunda que envolvió el aire, llenándolo de terror. Las raíces del bosque comenzaron a levantarse como serpientes, intentando atrapar a Javier, mientras el amuleto chisporroteaba en su mano, sin saber si era su último momento, Javier recordó las palabras del anciano, la verdad. La clave. Llevó el amuleto al pecho y gritó, dame poder para romper el ciclo. La sombra se detuvo, sus ojos se oscurecieron por un instante, como si la invocación le infligiera un dolor terrible. Un estremecimiento recorrió el aire, y el bosque resonó con un grito ensordecedor. En ese instante, supo que había provocado una reacción. Pero, incluso en la victoria, la incertidumbre lo invadía. ¿Qué respuesta traería el amuleto? ¿Desataría el verdadero poder para liberarse o abriría las puertas a un horror inimaginable? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, convenciéndolo de que el verdadero terror apenas comenzaba. Con el corazón palpitante, Javier se enfrentó a la sombra retumbante. Esto no termina aquí, proclamó, mientras su decisión se fijaba. Pero la sombra sonrió, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Realmente crees que puedes controlar lo que no comprendes? Las palabras lo asfixiaron, y comprendió que su viaje apenas comenzaba. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo para siempre o condenarlo. En ese instante, una carcajada resonó. ¿Era la sombra o un eco de las almas perdidas? Javier sabía que se habían activado fuerzas que no podía imaginar, y el destino de su alma pendía de un hilo que estaba a punto de romperse. ¿Hasta dónde llegaría para salvarse? El aire se volvió denso, como si el mismo bosque aspirara su aliento. Javier sentía el amuleto caliente contra su pecho, palpitante. Las sombras que una vez parecieron herramientas de su desesperación ahora se arremolinaban a su alrededor, una marea oscura de susurros. La verdad resonaba la voz en su mente, pero la esencia de su mensaje se tornaba cada vez más confusa. Don Ramón, temblando, alzó la mano en busca de calma. No te rindas, Javier. El altar está cerca. Debemos llegar antes de que sea tarde. La urgencia en su voz lo impulsó a seguir, pero la escena había cambiado. Las raíces, antes meras amenazas, ahora parecían cobrar vida, moviéndose como serpientes tensas, buscando devorar a los incautos. Javier se lanzó adelante, cada paso un esfuerzo titánico, pero la sombra permanecía inmóvil, contemplativa. El poder no está en el amuleto. Está dentro de ti, susurró, cada sílaba uña de agonía. Las almas atrapadas detrás de ella empezaron a gritar, un coro desgarrador que llenaba el aire con desesperanza. No escuches, gritó don Ramón, pero la voz de la sombra se infiltraba en las grietas de su voluntad. Tus miedos son tus cadenas, Javier. Solo tienes que soltarlas. ¿Quieres ver a tu madre? Javier sacudió la cabeza, tratando de liberar su mente. Miró el amuleto y sintió algo más que un simple objeto, era un espejo de sus propios demonios. Sin pensarlo, lo levantó hacia la sombra. No eres mi madre. No eres nada más que una ilusión. El eco de su desafío reverberó en el bosque y, por un instante, todo se detuvo. La sombra se contorsionó, un torbellino de ira.
Te arrepentirás de esto, rugió, y Javier sintió una profunda punzada de terror que ensumó el aire. Las raíces se lanzaron hacia él, pero en su mente creció un fuego. El amuleto brilló intensamente y las imágenes de su madre, dulces y tiernas, inundaron su cabeza. «Mamá», gritó, y su voz cortó el aire pesado. «Ayúdame». Entonces, mientras sus pensamientos luchaban por encontrar estabilidad, recordó el abrazo de su madre. Se paró firme. «No me dejaré atrapar». Ajustó su agarre sobre el amuleto y cayó de rodillas, convirtiendo su miedo en una fuente de fuerza. Así que ven, si puedes, una onda expansiva de luz eruptó del amuleto, iluminando el bosque como un faro en la negrura. Las sombras retrocedieron, gritando en una cacofonía de desesperación. La raíz más cercana se escurrió, como una serpiente asustada, la fuerza del amuleto intoxicó el aire, latidos de poder llenaron cada rincón del bosque. Javier levantó el corazón, su dolor y su miedo transformándose en determinación. «Este es mi camino», murmuró mientras la luz adquiría un brillo más intenso, envolviendo la sombra. «No puedo cargar con el peso de los muertos, pero puedo buscar la verdad», don Ramón observaba, temeroso y esperanzado. «Javier. La llave es la verdad». De pronto, la sombra se agachó en un último intento por aferrarse a su voluntad. «Nunca serás libre», la risa burlona resonó, pero estaba debilitada. La luz del amuleto, pura y ardiente, atravesó la negrura y tocó a la sombra. Rugidos de ira y agitación reverberaron, pero la sombra ya no podía sostenerse, y comenzó a disolverse, como vapor en el aire fresco. El bosque estalló en un estallido de luz, las almas perdidas a su alrededor empezando a libertarse, sus rostros reflejando paz. Pero justo cuando Javier pensaba que había triunfado, la sombra final apareció, pequeña y sibilante, en el centro de la luz. «Esto no ha terminado», susurró. Antes de desvanecerse, las figuras del bosque comenzaron a desaparecer, llevándose consigo la maleza y la tristeza. Pero un eco persistente permanecía en el aire. Javier sintió como el amuleto palpitaba aún más, como si esperara un nuevo desafío. «¿Qué has hecho?», preguntó don Ramón, la inquietud en su tono marcando la desesperación. «Algo ha quedado atrás, algo que no comprendes». La mirada de Javier se mantenía fija en el amuleto, ahora una extensión de sí mismo. Tenía poder, pero a un costo aún desconocido. La pregunta lo carcomía, ¿realmente había liberado a las almas perdidas o simplemente las había intercambiado por un nuevo terror? De pronto, un viento helado sopló a través del bosque, trayendo consigo un susurro familiar. «Javier, estoy aquí», la voz de su madre, etérea y distante. El corazón de Javier se aceleró. La aparición de la sombra era solo el comienzo, y la verdadera verdad sobre su madre lo esperaba. El bosque pareció exhalar un suspiro colectivo, como si las sombras hubieran absorbido todo el aire. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y el amuleto sobre su pecho, que ardía como brasas, pareció responder al llamado distante de su madre. La voz atrajo su mente como un imán, pero también lo llenó de terror. «No estás aquí», murmuró, tratando de convencerse de su propia cordura. Don Ramón se acercó, sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y angustia. «Debemos seguir. Esa voz no es tu madre. Es un eco de lo que has enfrentado, de lo que aún no has comprendido». Javier asintió, aunque una parte de él se debatía entre la esperanza y la desesperación. La penumbra del bosque retrocedió lentamente, pero el eco de la risa burlona de la sombra todavía retumbaba en su mente. ¿Qué era aquello? ¿Qué había dejado atrás? Pensó mientras comenzaban a moverse, siguiendo una senda estrecha que emergía entre los árboles. Cada paso parecía hacer crecer la tensión en el aire, como un hilo tensado hasta el punto de romperse. Se adentraron más en lo desconocido, y los susurros comenzaron de nuevo, un murmullo que serpenteaba entre las ramas. Era un canto grave, rítmico. Javier se detuvo, la voz de su madre y el canto se mezclaban en una espiral de miedo y anhelo. «¿Qué es esto?», preguntó, paralizado. «Es el bosque», respondió don Ramón, su voz un susurro de fragilidad. «Está vivo. Te está llamando. Necesitamos el altar. La verdad está ahí, pero también el peligro». Sin embargo, Javier estaba atrapado en su propia mente, cada paso pesaba como plomo. Recordó las visiones que había tenido.
Cada rostro que había visto detrás de la sombra, cada lamento de las almas atrapadas. Tal vez ella esté aquí. En el altar quizás pueda liberarla, se dijo a sí mismo. Una sombra se movió rápidamente a su lado, y Javier giró la cabeza. La figura era alargada y oscura, apenas visible entre los árboles. Fear lo abrazó, y no pudo evitar temblar. No, exigió, no me volverás a atrapar. Lanzó el amuleto al suelo, esperando que la tierra absorbiera su poder. La figura se detuvo, y las risas cesaron, pero el silencio que siguió era aún más aterrador. Don Ramón, alarmado, se lanzó hacia el amuleto. No lo hagas. El poder no está en el objeto, sino en la intención. Hazlo por ella, hazlo por ti. Javier sintió una presión en su pecho, como si una mano espectral le sujetara el corazón. ¿Por qué me haces esto?, gritó, mirando al oscuro horizonte que parecía cerrarse. Pero la sombra rió, un sonido crujiente y profundo. La verdad que buscas no es la que imaginas. De pronto, un grito desgarrador atravesó el bosque. No era humano, era un lamento de sufrimiento eterno. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y un viento helado certero llegó con él, envolviendo su cuerpo como gélidas manos. ¡Corre!, gritó don Ramón. Las raíces comenzaron a levantarse del suelo, buscando atraparlos una vez más. Javier no sabía hacia dónde ir. Su mente se aferraba a los recuerdos, y la imagen de su madre era una luz tenue que titilaba en la distancia. Mientras ambos corrían, los murmullos se convertían en gritos. La verdad está dentro de ti, resonaba como un eco en sus cabezas, pero antes de que pudiera profundizar en su significado, las sombras tradujeron los alaridos en una sola palabra: muerte. Javier alcanzó un claro donde el altar se alzaba, una construcción antigua cubierta de hollín y maleza. Era el último lugar donde podía decidir, liberar a su madre o convertirse en parte del bosque maldito. Un golpe sordo resonó detrás de él. Las sombras emergieron del suelo, retorciéndose como serpientes hambrientas. La figura familiar se hizo más nítida, y la voz de su madre resonó nuevamente: Javier, no pueden atraparte. Eres más fuerte que ellos. Con el aliento atrapado en su garganta, Javier alzó el amuleto ante el altar. Al instante, un rayo de luz emergió de su interior, iluminando el bosque. Las sombras retrocedieron, pero el gélido viento trajo consigo una pregunta perturbadora: ¿realmente quieres saber la verdad? Javier tembló, consciente de que cada respuesta podría abrir viejas heridas, y aquel murmullo apenas había comenzado. El aire en el claro estaba enrarecido, una sensación densa de inmediato peligro se cernía, como un vaho que llenaba los pulmones. Javier apretó el amuleto con todas sus fuerzas, sintiendo cómo la luz emanaba de su superficie y borraba las sombras que habían intentado atraparlo. La voz de su madre seguía resonando: eres más fuerte que ellos, pero el eco era cada vez más débil, como un susurro que se desvanecía. Don Ramón, a su lado, intentaba recobrar el aliento mientras miraba al altar, un objeto antiguo que parecía vibrar con energía contenida. Sus labios temblaban, sabía que el momento había llegado, y que cualquier elección podría sellar su destino. Recuerda, Javier, la verdad puede ser un arma de dos filos. La sombra se acercó de nuevo, su forma deformándose y distorsionándose, como si fuera un reflejo fallido de lo que una vez fue un ser humano. ¿Qué tan lejos llegarías por ella?, preguntó con voz retumbante, cada palabra un eco de 1000 almas perdidas. Javier sintió un estremecimiento. La pregunta le atravesó como una daga, y una parte de su mente luchaba por responder sin lograr encontrar palabras, mientras el resto le gritaba que huyera. El amuleto comenzó a calentarse más, su resplandor aumentaba. La verdad no se esconde. Está aquí, dentro de ti, gritó don Ramón, notando cómo la sombra parecía tambalearse, haciendo una pausa. Javier sintió una conexión, como si todo lo que había aprendido lo llevara a este momento decisivo. No sé lo que significa, admitió, su voz temblando en la oscuridad. No sé si pueda enfrentar la verdad, pero debo intentarlo. Con un movimiento decidido, levantó el amuleto hacia el altar, donde la luz danzaba, dividiendo la oscuridad. El bosque alrededor comenzó a resonar, una melodía antigua que parecía despertar ecos del pasado. Las sombras se retiraron un poco, como si temieran lo que él pudiera descubrir. ¿Qué es lo que realmente está oculto aquí?
murmuró Javier, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. Fue entonces cuando vio que el altar estaba cubierto de inscripciones, cada símbolo decantándose de una historia. Inscripciones de dolor, de amor perdido, de la desesperación de aquellos que habían pasado por allí antes. Un sentido de urgencia lo empujó hacia adelante. Javier, la voz de su madre, un hilo tenue, se amplificó por encima del canto. Está cerca, no tengas miedo. Con cada palabra, recuerdos olvidados comenzaron a fluir a su mente. Recuerdos de noches sentados en la mesa, historias de las leyendas que siempre había ignorado. Historias de sacrificios y pactos, las sombras parecían agruparse, más amenazantes, el viento arremetiendo entre las ramas con un sonido de lamentos que apretaban el pecho. Era como un grito de advertencia que nadie había pedido. Javier finalmente comprendió, todo giraba en torno a un sacrificio, y él era el elegido. Cuando el amuleto tocó el altar, algo dentro de él se rompió. Por un instante, hubo calma. Pero la calma fue efímera. Un grito desgarrador rasgó el aire, y las sombras se lanzaron hacia él, sus garras estirándose en un frenético ataque. No. No quiero ser parte de esto. Exclamó, las raíces comenzaron a levantarse, intentando apresarlo, pero la luz del amuleto parecía defenderlo, empujándolas hacia atrás. Sin embargo, una de las sombras se abalanzó y le susurró al oído, tus miedos harán que cedas. Vas a dejar que los recuerdos te controlen. Javier sintió que el aire se le escapaba. La oscuridad lo apretaba desde todos lados, y en la tormenta de la confusión, se dio cuenta de que la verdadera batalla no era contra las sombras, sino dentro de sí mismo. La pregunta estaba presente, dócil pero nunca olvidada, ¿quién era él realmente? Mientras luchaba por sostener el amuleto, un estruendo hizo temblar el suelo bajo sus pies, como si el mismo bosque deseara que se arrodillara. Elige, Javier. Rugió don Ramón, al borde del pánico. En ese instante de desesperación, Javier comprendió que no podía esconderse más. Tenía que enfrentar lo que el bosque, y la verdad, le habían reservado. La luz del amuleto comenzó a desvanecerse mientras la sombra se retorcía, ansiosa y voraz. Una voz emergió en su interior, resonando con fuerza. Soy yo el que decide. Gritó. Y, en un impulso frenético, dejó caer el amuleto. Pero, en lugar de caer al suelo, se desvaneció en una chispa de luz. Un destello que desató un caos aún mayor. Las sombras estallaron en un grito colectivo, y la atmósfera se volvió una vorágine de sonidos y luces distorsionadas. Javier sintió que la tierra bajo él temblaba, y un nuevo eco comenzó a tomar forma. Algo oscuro despertaba, la pregunta era inminente, ¿sería capaz de enfrentar la verdad que había buscado, o el bosque reclamaría su alma como había hecho con tantas antes que él? La oscuridad se cernía, y una risa burlona resonó de nuevo mientras la puerta de lo desconocido se entreabría, revelando un secreto que podría cambiarlo todo. El eco de la risa retumbó en la noche como un canto de muerte, llenando el claro con un miedo palpable que hizo que Javier se encogiera. Las sombras que habían retrocedido ahora parecían cobrar vida propia, danzando alrededor de él en un espectáculo grotesco. Era como si el bosque estuviera burlándose de su valentía, cada árbol retorcido una mano que lo señalaba, un grito mudo que lo llamaba al abismo. Javier. No cedas. El grito de don Ramón rompió la atmósfera, pero en ese momento, Javier se sintió arrastrado hacia el abismo de su propia mente. Imágenes de su infancia, recuerdos olvidados, inundaron su interior, mientras el oscuro susurro crecía. Recuerdos son cadenas, Javier, ¿cuántas más estás dispuesto a cargar? La luz del altar parpadeó, una señal de esperanza que se tambaleaba frente a la oscuridad, como una vela enfrentando un huracán. Pero cada vez que intentaba pensar con claridad, una sombra lo arrastraba de nuevo a su incertidumbre. Eres solo un niño perdido, un eco de lo que fuiste, le susurró la sombra, su aliento frío como el acero. Tus miedos son más poderosos que tu voluntad, luchando por aferrarse a algo tangible. Javier miró a su alrededor. Las inscripciones en el altar comenzaron a brillar tenuemente, revelando palabras que danzaban en un idioma antiguo. Entonces, comprendió, esas historias hablaban de sacrificios, sí, pero también de redención.
Cada uno de aquellos que había estado allí antes ofrecía algo más que temor, ofrecía una parte de sí mismos buscando respuesta. ¿Y si yo también puedo encontrar mi respuesta?, se preguntó. El ritmo de su corazón se aceleró, la incertidumbre era un compañero inquietante. La sombra se abalanzó, sus garras casi tocando su piel. Sin pensarlo más, Javier extendió su mano con la esperanza de que fuera suficiente. Un aire helado chasqueó al chocar con la luz que se intensificaba, haciendo que la sombra se detuviera en seco. Así que decides pelear, su voz se tornó un eco espeluznante, indignante. Pero no estás solo. Las raíces que habían emergido para apresarlo se detuvieron ante la luz, titubeando como si fueran serpientes enfrentando un fuego. Confía en mí, resonó la voz de su madre una vez más, y por primera vez, dijo algo que Javier pudo entender plenamente: tu verdad reside en el amor, en el sacrificio de aquellos que realmente te cuidan. Sintió su energía amplificarse ante esa revelación, el amuleto estaba conectado a su madre, a su amor, a su historia. No lo que tú eres, sino lo que te has convertido. Gritó, empujando con fuerza el poder de sus recuerdos, de sus batallas. La luz estalló en colores brillantes, envolviendo el lugar en un resplandor que disipó la oscuridad por un instante. Las sombras gritaban, un aullido que repercutía y reverberaba en el aire. Algo crujió en el corazón del bosque, como si la tierra misma estuviese sufriendo. La imagen de la sombra, una forma que había sido una vez humano, se distorsionó y comenzó a fragmentarse. Pero la claridad era efímera, y el caos volvió a acechar. Eres necio, chiquillo, resonó la sombra. Olvidar no es una opción, y tu resolución solo oreará el tiempo. ¿Qué harás cuando enfrentes la verdad oculta detrás de los actos de tu madre? Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, arrastrándolo hacia un nuevo laberinto de preguntas. ¿Qué había hecho su madre realmente? ¿Qué sacrificios había realizado? Cada respuesta prometía más oscuridad en un lugar ya lleno de secretos. La luz parpadeó nuevamente, y con un último destello el amuleto comenzó a vibrar, forzado a decidir entre el camino de la verdad o regresar a la ceguera. En ese momento crucial, Javier comprendió lo que debía hacer. Pudo sentirlo, el camino que tomara ahora definiría no solo su destino, sino el de otros que habían caído antes que él. Pero, ¿estaba dispuesto a abrir esa puerta, a enfrentar la verdad que su madre había tratado de protegerlo? La tristeza se mezcló con su miedo, creando una tormenta interna devastadora. De repente, un estruendo ensordecedor sacudió el claro, las sombras parecían estar agrupándose en un ejército voraz, silenciante y hambriento. La violencia de su grito se unió al lamento del bosque, inundando el aire con una desesperanza escalofriante. «Listo para tu verdad, Javier», rugió la sombra desde un rincón oscuro, su voz envolvente como una niebla que empujaba cada centella de luz hacia las sombras. A medida que el caos se desbordaba, Javier supo que cualquier elección ahora tendría un costo. ¿Sería capaz de soportar lo que la verdad le revelara? El tiempo se desvanecía, y el altar parecía resplandecer a la espera de su decisión, y justo antes de lo inevitable el bosque se silenció. La atmósfera tensa se llenó de expectativa, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. ¿Sería esto el final de su historia, o apenas el comienzo de una pesadilla que lo llevaría más allá de límites que ni siquiera imaginaba? Una sombra más profunda emergió, lista para revelarle el próximo paso en su tormentoso camino. Los secretos están a punto de ser expuestos. Javier estaba al borde de un abismo oscuro, el aliento entrecortado y el corazón retumbando con cada golpe. Las sombras que lo rodeaban, antaño tan amenazantes, ahora parecían frenadas por su determinación. La figura espectral, una creación de sus peores miedos, se acercó lentamente, sus ojos ardían con promesas de conocimiento y dolor. Este era el momento que había temido toda su vida, confrontar la verdad sobre los sacrificios de su madre. ¿Qué verdad ocultas, Javier?, susurró la sombra, su voz se deslizó como serpiente en su mente. ¿Acaso no deseas saber por qué tu madre aún te llama? Era un canto seductor, con el poder de arrastrarlo a una oscuridad de la que nunca podría regresar. Javier sintió el miedo burbujear en su pecho, pero también una chispa de determinación. No eres más que una ilusión, respondió, sintiendo el peso del amuleto en su pecho,
ese objeto que parecía resonar con su propio valor recién encontrado. Mi madre está aquí, y no puede ser dañina. Ella nunca me haría daño. Las sombras se retorcieron al escuchar su declaración. El aire vibró y la risa burlona de la figura oscura resonó a su alrededor, pero Javier, guiado por una fuerza interna, comenzó a avanzar hacia la luz del altar. Era un pequeño resplandor que iluminaba la oscuridad, un faro de esperanza. La verdad me volverá más fuerte, pensó, y con cada paso, la luz aumentaba. Ven, ven a mí, murmuró una voz familiar en la lejanía. Su corazón se detuvo por un instante, era la voz de su madre, clara y llena de amor. Pero la sombra interrumpió su trance. No confíes en lo que ves, Javier. Los recuerdos son engañosos. ¿Qué sabes de su sacrificio? ¿Qué te ha ocultado? Javier sintió un nudo en la garganta. No me importan los sacrificios, gritó, sintiendo como la determinación ardía dentro de él. Lo que importa es que arriesgó todo por mí. No puedo dejar que la oscuridad se lo lleve. Con esas palabras, levantó el amuleto hacia el altar, el objeto brilló con un fulgor intenso, como si hubiera reconocido el llamado de su corazón. La luz estalló en un halo que ahuyentó las sombras, desgarrando la oscura cortina que envolvía su mente. Las inscripciones en el altar comenzaron a centellear, revelando secretos escondidos en un idioma olvidado. Tu madre te ha protegido, pero hay algo más, la sombra gritó, pero Javier ya no la escuchaba. La luz del amuleto brillaba con conexión a su esencia, llevándole a vislumbrar recuerdos olvidados. Veía a su madre triste, caída entre lágrimas, recordaba noches de susurros, los caminos importantes que había tomado para mantenerlo a salvo. Eran sacrificios que la habían marcado, la verdad que él había hinchado de miedo. ¿Por qué nunca me lo contaste?, gritó, su voz resonando como un eco. Las respuestas fluían de sus ojos en forma de lágrimas. ¿Por qué ocultaste tu dolor? El aire se espesó, y la sombra dejó caer su forma, revelando un rostro distorsionado por la tristeza. Porque la verdad duele, Javier. Era mi carga, no tuya. Nunca quise que llevaras el peso de mi dolor. La sombra se convirtió en una imagen familiar por completo, brillando con el resplandor de su madre, y por un momento, la angustia, la ira y el miedo se unieron en un solo instante de paz. Javier sintió la presión en su pecho liberar una energía cálida. Se atrevió a acercarse, la sombra, ahora su madre, se desvanecía y se acercaba a la luz, brillando intensamente. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Mi sacrificio no fue en vano si te lleva a la luz, dijo con dulzura. No dejes que la oscuridad defina tu vida. Recuerda siempre quién eres. ¿Te irás?, preguntó, el miedo y el amor en su voz, su corazón latiendo por lo que estaba a punto de perder. Siempre estaré contigo, en cada decisión, en cada verdad que enfrentes, respondió la figura, antes de desaparecer en una ola de luz que inundó el bosque. Las sombras comenzaron a disiparse, destellos aparecieron liberando las almas que habían estado atrapadas, ofreciéndoles la libertad que tanto anhelaban, con sabiduría y luz corriendo. Por su cuerpo, Javier comprendió que él había encontrado la respuesta que había buscado. Todavía había dolor por resolver, pero estaba dispuesto a hacerlo, no solo por su madre, sino por él mismo. Don Ramón, con lágrimas en los ojos, observaba el resplandor del altar y dijo, el ciclo ha sido roto. Nunca queda en la oscuridad lo que es capaz de brillar. Javier sonrió, una luz nueva iluminando su alma. He decidido enfrentarlo todo, y con esto, no solo honoraré a mi madre, sino que también redimiré las vidas de todos aquellos atrapados aquí. El bosque, ahora lleno de claridad, pareció respirar con ellos. Había paz después de la tormenta, y Javier sabía que el camino no terminaría ahí. La lucha por la verdad y el amor siempre continuaría, pero ahora sabía que no estaba solo. Vamos, don Ramón, dijo, dando el primer paso hacia el camino de regreso con paso decidido. Hay un mundo que explorar y mucho por contar. Y con eso, se alejaron juntos, las sombras en el camino se desvanecían, dejando atrás historias de dolor pero también de luz, un recordatorio de que siempre había un amanecer después de la noche más oscura. Es hora de hacer una elección importante.
Si disfrutaste este final emocionante, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo, tu apoyo es vital. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión aterradora y esperanzadora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.